Darle gracias al Señor por la vida que nos da y por permitirnos estar aquí en su casa todos juntos. Como dice el Salmo, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en la presencia del Señor. Así que oremos. Venimos ante tu presencia, nuestro buen Padre, este día domingo, el día que la iglesia se reúne para el Señor, la alabanza de tu gran nombre, para la adoración de tu persona. Solamente a ti hemos venido a glorificar, a nadie más, Señor, sino solamente a ti. El deseo nuestro, Señor, a través del estudio de tu palabra es conocerte cada vez más, para así, Señor, poderte adorar en la hermosura de la santidad. Pero pedimos, Señor, en nuestra finitud humana, que tu Santo Espíritu, aquí presente, como tú has prometido, sea quien nos guíe y nos dé una correcta interpretación, Señor, de tus Escrituras. Que podamos, Señor, estar en una sana doctrina. Danos, Señor, a todos ciencia e inteligencia para poder, Señor, aprender tu palabra. Bendice cada clase, Señor, cada maestro. Señor, perfecciona tus dones en medio de la iglesia para que podamos juntos ser edificados mutuamente, Señor. Y bendice todos los actos de este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar un versículo que se encuentra en Isaías 46:10. Isaías 46:10, vamos a leerlo todos. Que vamos a leer el 9, porque el 9 es el que nos da el sentir de quién está hablando. 9 y 10, Isaías 46, 9 y 10. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a leer el 9 y todos sí vamos a leer el 10, que era el que teníamos escogido como versículo clave. ¿Okay? Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Soberanamente él dice, yo hago todo lo que quiero. Pero fíjense cómo él dice, yo soy el que anuncio desde la antigüedad lo que aún no es hecho. Es Dios. ¿Por qué este versículo? Porque si vamos a Hechos, que es donde estamos estudiando, Hechos capítulo 11, perdón, sí, en 11, quedamos en que hoy vamos a tratar los versículos del 27 en adelante, 27 al 30, vamos a ver si nos da tiempo a avanzar en estos versículos, donde dice, ya lo tienen todos, Hechos 11, 27 al 30, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitasen en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la primera mención de profetas en Hechos, ¿okay? Y prácticamente después del ministerio de Jesús, es la primera mención de profetas. Los versículos 29 y 30 fue lo que hicieron debido a la profecía que habían acabado de escuchar. O sea, ellos entendieron que era una profecía que venía de Dios y precisamente tomaron cartas en el asunto y se prepararon. Y lo primero que hicieron fue pues recaudar ofrenda
para enviarla a Jerusalén para cuando vinieran estos tiempos de gran hambre que estaba anunciando este profeta. Debido a esto, a este tema que tenemos aquí en Hechos, he dedicado y he hecho prácticamente una exégesis de lo que es el don de profecía. Y le vamos a dedicar la clase al don de profecía, que es tan importante. Vamos a ir viendo muchos versículos, deteniéndonos en cada uno de ellos para poder entender este tema y poder ver lo que está sucediendo aquí en Hechos, sobre todo de la mención de este profeta llamado Ágabo. ¿Okay? Así que vamos a hacer esta exégesis de lo que es el don de profecía. Ya vimos Isaías 46:10 en el versículo que leímos, que es Dios, ¿verdad?, quien da a conocer desde la antigüedad lo que va a suceder en el futuro. O sea, quiere decir que la profecía son revelaciones futuras de Dios. Y la Biblia es esencialmente una palabra profética. Fíjense que se encuentra historia, se va a encontrar poesía, muchas cosas, pero se encuentra también mucha profecía. ¿Okay? Quiere decir que la Biblia esencialmente es una palabra profética. Y es la verdadera profecía porque es la palabra de Dios, el cual es eterno, Él es omnisciente, Él trasciende el tiempo y el espacio, y Él es soberano. Fíjese prácticamente cómo está ligada la soberanía a la profecía, cuando Él dice, yo hago lo que quiero. Y como Él hace lo que quiere, Él la puede predecir. ¿Entiende? O sea, no se puede desligar. Una persona que es el que lo controla todo y lo ordena todo, es el que puede decir qué puede haber en el futuro. Y ese solamente es Dios. Ningún otro es como Dios. Quiere decir que prácticamente la Biblia en esencia es una palabra profética. De los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cuántos son proféticos? Rápido, a ver. 17. De los 39, 17 son proféticos. Y en el Nuevo Testamento se mencionan muchas de estas profecías del Antiguo Testamento. O sea que prácticamente lo que está haciendo es mostrándonos esto que se dijo se ha cumplido. O sea que el Nuevo Testamento menciona muchas profecías y nosotros sabemos que Apocalipsis es la revelación final, el cual les adelanto a ustedes, inmediatamente que terminemos de estudiar la doctrina de la iglesia el domingo por la noche, vamos a estudiar Apocalipsis. Exactamente, las profecías las menciona, o sea que no se desliga, va uno ligado con el otro. Ahora, el gran tema de los profetas, fíjense cómo hemos ido, la Biblia en esencia es profética, pero el gran tema de los profetas es Jesucristo, el cual Él es el protagonista de toda la Escritura. Pero el gran tema de los profetas es Jesucristo. 45 aspectos de su vida y de su ministerio fueron profetizados. 45 aspectos de la vida de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo es el autor de las profecías. Y ustedes me van a ayudar a encontrar aquí dos citas bíblicas. Están en 1 y 2 de Pedro. Alguien que busque 1 de Pedro 1:11. 1 de Pedro 1:11. ¿Lo lee? ¿Quién lo tiene? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, fíjese, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Eso es profecía. Y era el Señor quien elegía a los que iban a anunciar de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:21? 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Viste cómo dice? Nunca la profecía fue por voluntad humana. ¿Ok? Que todos estos detalles vamos a ir teniéndolos en la mente. ¿Ok? Porque ninguna profecía, si no fue dada por voluntad humana, tampoco puede ser interpretada privadamente, o sea, separada del contexto de las Escrituras. Tiene que estar de acuerdo al contexto de las Escrituras. Ahora, en la Biblia, fíjense, y este es un dato importante, en la Biblia el creyente tiene todo lo que le es preciso saber hasta que sea recogido por el Señor. Yo voy a repetir eso. En esta Biblia que nosotros tenemos, todo lo que a usted le es preciso saber ya está aquí. Ya usted no necesita buscar otra cosa. Este es nuestro libro de texto. Nosotros nos ayudan mucho a leer otros libros, casi siempre basados en las Escrituras. Nos ayudan muchísimo. Pero este es mi libro de texto. ¿Okay? Y esto es suficiente. Esto es lo que yo necesito ya saber hasta el día que yo sea llevado de este mundo. Yo no necesito buscar otra cosa. Está todo aquí. ¿Entienden eso? Ok. Sabemos que segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que la Biblia es útil para andar de una manera perfecta. Cuando él dice para que perfecciones, para uno andar en una manera perfecta, la Biblia es útil. Uno no necesita buscar otras revelaciones y otras cosas, todo lo tenemos en la Biblia. ¿Okay? Fíjense cuántas cosas hemos dicho de las profecías. Ahora vamos a hablar un poquito de las predicciones. Es decir, la profecía puede verse en dos sentidos. ¿Ok? Todo lo que es referente a Cristo, todo lo que es referente a Jesucristo. Y también las predicciones. Predicciones es cuando alguien te dice algo acerca del futuro. Y las predicciones tienen un lugar singular en las Escrituras. No las podemos negar. Tienen un lugar en las Escrituras. Ahora, pero recuerden que el tema principal de las profecías no son las predicciones. Es Jesucristo. Todo lo es referente a Cristo. Las predicciones tienen un lugar en las Escrituras, pero no es el principal. ¿Okay? Porque es cierto que todos los acontecimientos de importancia, fíjense, Dios los reveló antes por medio de sus siervos los profetas. Los acontecimientos de importancia. Y la mayoría de ellos, aunque son predicciones futuras, tienen que ver con el pueblo de Dios, Israel, que ustedes saben que de ahí viene Cristo. Ven como todo vuelve a la misma fuente, a la misma raíz. El tema principal de las profecías es Jesucristo. Hay muchos acontecimientos que Dios los dice de antemano que van para el pueblo de Israel, porque de él viene Cristo. Prácticamente la exaltación del pueblo de Israel es por Jesucristo. ¿Okay? Y hay otros acontecimientos que también se han dicho, porque Dios siempre quiso preparar al mundo y una manera especial a los creyentes. Y ya vimos en Isaías que Él es el único que puede decirnos qué puede ocurrir en el futuro, porque Él es el soberano. Él hace todas las cosas que Él quiere. Búsquenme Amós 3:7. Amós 3:7. Que vamos a esperar a que todos lo encuentren. Amós 3:7. ¿Quién lo tiene, hermana Ginny? Okay. Ya el Ginny lo va a leer. Ustedes van a leer los otros versículos que le decimos. Okay. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Okay. Estamos hablando de acontecimientos bien importantes, los cuales, lo que está hablando aquí es que no nos agarran de sorpresa, sino que
mucho tiempo antes, por medio de los profetas, el Señor lo anuncia, porque Él es misericordioso. Eso nos viene de la misericordia. Precisamente, una de las maneras de ver la misericordia de Dios es en sus preanuncios. ¿Entienden? Dios no tiene por qué. Sin embargo, Él preanuncia. Sus juicios, Él los preanuncia. Nos advierte para movernos al arrepentimiento. O sea, que nos da esa tregua, ese chance para que el hombre se mueva al arrepentimiento antes de Él derramar su juicio. Y eso Él lo ha hecho a través de los profetas, no solamente del pueblo de Israel. Nosotros tenemos el ejemplo de Jonás con Nínive, ¿okay? Y casos así. Pero por ejemplo, el diluvio, ¿cuántos años estuvo Noé anunciando el diluvio? 120 años. La destrucción de Sodoma, Abraham le advirtió a Lot. Nínive, ya les puse como ejemplo. Babilonia, en Daniel 4 y 5. Todos estos acontecimientos son importantes y fueron preanunciadas su destrucción. Samaria, Jerusalén, Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, cuando fueron a ser deportados, fue anunciado antemano. La destrucción del 70 después de Cristo. En Lucas 19, 41 al 44, Jesús la anunció. Entonces, una pregunta, cuando usted dice Jesús lo anunció, ¿es profecía o predicción? Profecía. Pero son predicciones de acontecimientos futuros. Es que la predicción es profecía. Tú tienes que entender la profecía como palabra de Dios y también como predicción. O sea, lo más importante, la esencia es la palabra de Dios, pero también es predicción de acontecimientos futuros. Por eso estamos hablando ya de predicción de acontecimientos futuros. Todos estos son acontecimientos, ¿ok? Una cosa es la palabra, el mensaje de la Escritura, y otra cosa son los acontecimientos futuros, ¿ok? Y nosotros sabemos que Apocalipsis, que repito, vamos a estudiar pronto el domingo en la noche, registra los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Es por eso que ya nosotros tenemos la profecía completa. Todo lo que nosotros queremos saber ya está en la Biblia, ¿okay? De todo lo que ha de acontecer. Y precisamente cuando en Apocalipsis ya Dios revela las últimas cosas y manda a Juan a sellar este libro, usted va a encontrar en Apocalipsis 22, 18 al 19, donde dice que a este libro nadie puede ni quitar ni añadir. En otras palabras, será anatema. ¿Okay? Nadie puede ni quitar ni añadir a lo que ya tenemos completo en la palabra de Dios. Yo soy de los fiel creyentes que de igual manera que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, aún el conjunto de los 66 libros, ese canon de las Escrituras fue dirigido por el Espíritu Santo y que nosotros la tenemos completa. Yo soy de los que creo que no hay error y que lo que hay aquí es lo que Dios quería que estuviera aquí para conocimiento de nosotros. Que no tenemos que estar buscando otras cosas. Es completo y es útil. Yo no sé cuántos creen aquí así. ¿Okay? Y porque los hay que dicen que no, que la Biblia tiene errores, que la Biblia, que hay que si los libros, que quién los escogió, que si... No. Yo creo que si Dios tenía para nosotros una palabra, tanto Él la inspiró como que Él la completó, inclusive hasta las traducciones, con sus errores ortográficos que pudieran tener. Yo pienso que el Espíritu Santo está detrás de todo eso y que es fiable, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a confiar en un Dios que nos va a revelar algo con errores? ¿Okay? Sí, entonces lo tenemos completo y nadie puede ni quitar ni añadir. Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, está completa. Así que vamos a continuar adelante. Ahora, vamos a ver el mensaje de las profecías. El mensaje de las profecías. En muchas de las profecías, fíjense, bajo un sentido primario, real y literal, se esconde un significado figurado o espiritual. O sea, que tienen un sentido, cuando decimos primario, es lo primero que recibimos,
real y literal. Literal es tal como aparece y es real. Pero sin embargo también se esconde detrás de eso que es real un sentir figurado espiritual. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Les voy a poner varios ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Muchos de los hechos históricos tenían también un significado profético. Y con los ejemplos ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, la peña de Oreb, cuando fue golpeada, tiene significado profético de Cristo golpeado en el Calvario. ¿Okay? Pueden anotar Éxodo 17, que es donde se encuentra la historia de la peña de Oreb, con 1 Corintios 10:4. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Es un hecho real primario porque en efectivo Dios mandó a Moisés a que golpeara la peña y saliera agua. Pero tiene un sentido espiritual y figurado porque representa a Cristo golpeado en la cruz. Precisamente por eso, cuando por segunda vez Dios manda a Moisés, fíjense para que ustedes vean, hermano, lo grande que es Dios y cómo todo lo que Él hace lo hace con sentido. Él le manda a Moisés a que le hable a la peña, no que la golpeara. Pero él estaba tan enojado que la golpeó. Y por golpearla, no entró a la tierra prometida. Precisamente es por el significado que tiene, que la peña de Oreb, Cristo no podía ser golpeada 2 veces porque Él murió una sola vez. Su sacrificio fue una sola vez. Fíjense para que ustedes vean como una profecía, un hecho histórico, tiene también un sentido profético con un significado figurado y espiritual. Ahora, el maná es tipo de Cristo, el pan vivo venido del cielo. Otro ejemplo, el Cordero de la Pascua. ¿Okay? Inclusive, Agar y Sara, ¿okay? Según Gálatas 4, 22 y 26, simbolizan los 2 pactos, la ley y la gracia. Agar y Sara, las 2 esposas de Abraham. La serpiente que fue levantada en el desierto, que representa a Cristo colgado en el madero. Mire cuántos hechos históricos con un sentido primario real tenían también un significado. ¿Entienden ahora con los ejemplos lo que les estoy tratando de decir? Okay. Inclusive estamos hablando de hechos históricos con sentidos proféticos. Ahora, hay profecías que encierran un doble sentido profético también. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando estudiamos a Daniel, el capítulo 8. ¿Ustedes se recuerdan de Antíoco Epifanes? ¿Se olvidaron rápido de él? Yo sé que fue una clase un poquito complicada. Vimos muchos datos históricos. Pero, ajá. Hablando de la destrucción en el año 70 y de las 70 semanas. Bueno, está hablando de la destrucción del año 70 y de lo que el anticristo va a hacer a mediados de la tribulación. Cuando habla de Antíoco Epifanes, a la vez habla también del anticristo. Entonces ven como una misma profecía se está dando, se va a cumplir, pero tiene un doble sentido. Entonces eso es lo que estamos hablando de lo que son las profecías. Yo no sé, eso se encuentra en Daniel 8. No sé si hay alguna pregunta antes de que podamos seguir. ¿Están claros en lo que estamos hablando? Ok. Ahora vamos a hablar, fíjense, lo importante que es el mensaje del profeta y también el profeta. O sea, cuando estamos hablando del mensaje del profeta, esto es un mensaje que viene de Dios, esto no es cualquier cosa, ¿entiendes? Es el sentido que nosotros tenemos que apreciar las profecías. Esto no es cualquier cosita, esto es más profundo de lo que nosotros pensamos, está involucrando sucesos, acontecimientos de naciones, de imperios, todo relacionado a Cristo y a su pueblo. ¿Okay? Ahora, el profeta en sí tiene un doble uso. El primer uso es que el profeta es el que habla en lugar de otro. O sea, habla en lugar de otro, como un intérprete, un heraldo. ¿Okay? Alguien cuando está traduciendo. ¿Okay? Esa persona lo que está haciendo es hablando en lugar del otro. ¿Okay? Entonces, un profeta tenía ese sentido. ¿Okay? Un sentir de intérprete.
y el sentir de vidente, ¿okay? Que es aquel que declara acontecimientos futuros. Entonces, o es intérprete o un vidente. Es el doble sentido que tiene el profeta, ¿entiende? ¿Ok? Puede ser las dos cosas. Sí. Pero sea uno u otro, o que la misma persona esté sirviendo de intérprete o de vidente, siempre es alguien que Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya de acuerdo a su voluntad. Y por eso es que Él da dones particulares como profeta en ambos casos. Un ejemplo de vidente tenemos en Samuel, 1 Samuel 3:1. También Zacarías capítulo 1 versículo 6. Zacarías 7:12. Estoy dándole ejemplos donde pueden encontrar el doble sentido del profeta. Zacarías 1:6, Zacarías 7:12, Nehemías 9:30. Recuerden la función de intérprete, que es alguien que está representando a otro, pero el propósito es enseñar, ¿ok? Y está el vidente, que es el que anuncia acontecimientos futuros. No los confundan a los dos, ¿ok? No quiere decir que había un tipo u otro tipo, no. El profeta puede ser el uso de estas dos. Ahora, el pueblo consideraba la cualidad de vidente como más importante. Y no nos debe de extrañar, porque así somos nosotros. Nosotros nos asombran las cosas cuando son extravagantes o cuando son supernaturales o cosas así. Causan más impacto en nuestra vida que alguien que venga enseñándote algo. ¿No es cierto? Porque siempre la cualidad de vidente era más apreciada por el pueblo. Sin embargo, la de enseñar era la más importante y era la que Dios tenía más propósito con enseñar que con estar transmitiendo acontecimientos futuros. Yo siempre digo, si no podemos con el presente y tenemos arriba el pasado, ¿para qué yo quiero estar sabiendo del futuro? Pero bueno, aún así, siempre el pueblo consideraba que la cualidad de vidente era más sobresaliente que la de la enseñanza. Entonces, el deber del profeta, él tenía varios deberes, era interpretar la historia a la luz de la moral, advertir los juicios de Dios sobre el pecado. Y ahí en estas funciones ustedes pueden ir a los profetas menores y mayores y ver cómo ellos cumplieron con esta función. ¿Okay? Alentar al pueblo a la fidelidad hacia el Señor. Ustedes ven como que no están aquí los acontecimientos futuros como función principal. Revelar designios divinos. Interpretar los pensamientos divinos. Y además tenían una tarea literaria, porque ellos debían consignar por escrito la historia en que ellos se habían movido y sus mensajes proféticos. Y gracias a que ellos tenían esta función literaria, el Señor los usó. Nosotros tenemos hoy día los profetas mayores y los profetas menores y Apocalipsis. ¿Entienden lo que yo digo? Fíjense la función del profeta, que más bien era una enseñanza, más que todo. ¿Okay? Ahora, ya vimos hay muchos pasajes bíblicos que tengo aquí para mencionar, que es Dios quien elige, prepara y llama a los profetas, que es el Espíritu del Señor quien enseñaba a los profetas. Y Dios se servía de, sea una voz audible o un ángel, ¿ok? Pero por lo general, mediante sueños, visiones y sugestiones, que a la vez los profetas reconocían como de origen divino externo a ellos mismos. Que si ellos reconocían que esto había salido no de ellos, sino que esto era designio divino. Precisamente muchos de ellos escribían cosas que ni ellos mismos entendían, ni ellos mismos tenían la capacidad de entender lo que escribían. Sin embargo, tenían que escribirlo. ¿Se recuerdan a Daniel las veces que él cayó desmayado, muerto? No podía con aquello, porque
ellos entendían que estos eran designios divinos, externos a ellos mismos. ¿Okay? Pero la voz, los medios es importante. Dios se servía de voz audible, de un ángel, y mediante sueños, visiones y sugestiones. Hace poco estudiamos las visiones de Ezequiel, ¿se recuerdan? Okay. Así Dios se valía de estas cosas para comunicarle a estos profetas lo que él quería que ellos le comunicaran al pueblo de Dios. Quiere decir que por su parte el profeta era un hombre rendido a Dios, en comunión con Él mediante constante oración, actos para recibir la revelación, y se aislaban periódicamente para poder percibir mejor las instrucciones de lo alto. No era cualquier persona. Y hasta para esto mismo Dios da dones. Dios da dones. Hermano, no todos estamos cortados, como dice, con la misma tijera. No todos sentimos lo mismo. Sin embargo, estos hombres que Dios llamaba para que fueran profetas, los capacitaba con este tipo de conducta, con este tipo de moral, con este deseo de aislarse, de estar a tiempo a solas con el Señor en oración. Y ahí es donde ellos recibían toda esa comunicación. Todo eso venía, es como un paquete entero que daba Dios. Esta vocación de profeta no es hereditaria. ¿Por qué les digo esto? Porque el sacerdocio sí. ¿Se recuerda? El sacerdocio fue dado a la casa de Aarón y eran los hijos de Aarón los que debían de ser sacerdotes. Sin embargo, el profeta no es hereditario. ¿Okay? Cuando la palabra del Señor era transmitida a los profetas de diversas maneras, quedaba confirmada mediante señales, ¿okay? Mediante señales y por el cumplimiento de las predicciones y por la conformidad con las enseñanzas de la ley. Fíjense que 3 cosas importantes. Señales. Se cumplía la predicción y se cumplía conforme a la ley y a la escritura. Quiere decir que tal como Dios la transmitió, se cumplió. Deuteronomio 18, 21 al 22. ¿Qué dice? Por favor, alguien me lo lee rápido. Señales, se cumplía la predicción, ¿qué más? Y era conforme a la enseñanza de la ley. Ok, Deuteronomio 18, 21 y 22. ¿Alguien lo lee? Anita. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ok, se cumplía tal como el Señor lo decía. Y cuando decimos que es conforme a la ley o a las escrituras, es que esa profecía tenía un mensaje espiritual, tanto en lo que respecta a Dios como al culto y las demandas de la moral. Casi siempre tenía relación con lo espiritual, ¿ok? Con Dios, con el culto o con las demandas de la moral. ¿Entienden eso? ¿Ok? Tenemos que ir poquito a poco para poder llegar a donde estamos, a donde queremos llegar, a Hechos. Pues la pregunta nuestra es, ¿hay profetas hoy? Esa es la pregunta que queremos llegar a responder. Pero para llegar ahí tenemos que poner todo esta plataforma, ir entendiendo, yo sé que son muchos datos, ir entendiendo poco a poco el ministerio de lo que es profeta y profecía. ¿Okay? Desde Samuel, Dios fue dando profetas a Israel, inclusive muchos de ellos son anónimos, quiere decir que no solamente están los profetas que tenemos aquí en la Biblia, menores y mayores, muchos de los profetas eran anónimos. O sea, muchos profetas dio Dios al pueblo de Israel. Había mujeres profetizas, estaba María, la hermana de Moisés, Débora, Hulda, 4 hijas de Felipe. Inclusive había mujeres profetizas. Y cesó en la época de Malaquías. O sea, se reconocen 400 años de silencio profético. Cesó después de Malaquías
precisamente los últimos 2 versículos de Malaquías unen Antiguo y Nuevo Testamento con el anuncio de Juan el Bautista. Los últimos 2 versículos de Malaquías 4. Ahora, según Lucas 1, 67 y el capítulo 2, 26 al 38, cuando se acercó el tiempo de la primera venida del Mesías, se volvió a dejar oír la palabra profética. Quiere decir que después de Malaquías hubo 400 años que Dios dejó de hablar a través de los profetas. ¿Okay? No, Lucas. Después de Malaquías, Dios dejó de hablar, ya no usó más profetas, hasta que, como dice Lucas 1:67 y capítulo 2, 26 al 38, con la venida de Cristo, se volvió a dejar oír la palabra profética. Y por eso fue que Malaquías terminó con el anuncio de Juan el Bautista. ¿Entiende? El último, los últimos 2. Como termina el Antiguo Testamento, es el anuncio de Juan el Bautista. Que esto quiere decir que vuelve a reanudarse la palabra profética con la venida de Cristo. Y es por eso que en la época de Pablo habían profetas en la iglesia, según 1 Corintios 12, 28. Eran tanto hombres y mujeres que comunicaban lo que Dios les había revelado por el Espíritu, Hechos 21, 9. Y en ocasiones anunciaban sucesos. Estamos hablando de predicciones. Hechos 11, 27 al 28 y Hechos 21 del 10 al 11. Hechos 11. 27 al 28. Ajá. Y Hechos 21 del 10 al 11. Y exhortaban y edificaban la iglesia. 1 Corintios 14, 3, 4, 24. De todos esos 3 versículos. Ahora, noten. En el Antiguo Testamento, la profecía principal era con relación a ¿quién? A Jesucristo y su palabra. ¿Ok? Los acontecimientos sí fueron predicciones, la mayoría muy importantes y relacionados con Israel y con Cristo, pero fueron reales. El ser vidente era un don también de Dios para el profeta. ¿Okay? Pero era algo que secundario. Right? En el Nuevo Testamento vemos profetas, que vamos a ver también, porque se vuelve a correr el mismo sentir del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. El mismo sentir, la palabra y las predicciones. ¿Okay? Y eso es lo que nos va a relacionar con la clase que estamos dando en Hechos. Brevemente, habían falsos profetas. Estaba el que hablaba en nombre de un Dios falso. Ustedes pueden leer de Deuteronomio 18:20. Los hay quienes mentían invocando el nombre de Jehová. Jeremías 23, 16 al 32. Jeremías 23, 16 al 32. En general habían 2 tipos de profetas falsos. 2 tipos. Los impostores. Los que conscientes de su engaño seducían por el deseo de considerarse populares, porque el profeta siempre fue muy popular. Recuerden que a Juan el Bautista primero le tenían miedo por la reacción del pueblo. Porque el pueblo consideraba al profeta una persona muy importante, muy popular. Entonces, había gente que con estos deseos de ser populares decían que eran profetas y sin embargo eran impostores. Y estaban también, y esto me llamó curiosidad, las personas sinceras y piadosas, fundadas bajo la ley, pero persuadiéndose a sí mismas de haber sido llamadas por Dios cuando no era así. Ellos se decían que sí, que habían sido llamadas por Dios y no había sido así. Fíjense, lo mismo
ocurre con el pastorado. ¿Okay? Están los que son llamados por Dios y están los que se han persuadido ellos mismos que Dios los ha llamado y no ha sido así. Eso es lo mismo con los profetas. O sea, estaban los impostores y estaban los que se creían ellos mismos que habían sido llamados por Dios cuando no era así. Ahora, la pregunta que nos lleva a nuestro estudio, no sé si nos va a dar tiempo a completarla en esta clase, es si está vigente el don de profecía hoy. No podemos negar que Dios, vayan antes de llegar a conclusiones, déjenme que dé la clase. ¿Okay? Antes de llegar a conclusiones. Dios dio profetas a la iglesia, Efesios 4:11. ¿Okay? No lo vamos a buscar porque si no, no nos da tiempo. Dios dio profetas a la iglesia, Efesios 4:11. En Mateo 11:1 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que se está queriendo decir en Mateo 11:1? ¿Ok? ¿Qué es lo que se está queriendo decir? Lo que se quiere decir es que con Juan estaba a punto de terminar la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Ok? Precisamente todo lo que los profetas enseñaban conforme a la ley, porque acuérdense que sus enseñanzas tenían que estar basadas conforme a la ley, estaba a punto de terminar y terminaba con Juan. ¿Ok? ¿Entienden? Por eso dice, los profetas y la ley no la deja fuera, ¿ve? No dice nada más que las profecías. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lo que estaba hablando es diciendo, todo lo que se enseñó conforme a la ley, recuerden, profecía, enseñanza o predicción. Lo que está hablando es de enseñanza, no está hablando de predicción. Todo lo que se enseñó conforme a la ley hasta Juan. Quiere decir, está por ser abolido el Antiguo Testamento. Porque el mensaje principal de estos profetas que menciona Efesios 4:11 ahora es referente a Cristo. Ahora noten esto. El ministerio de los profetas antiguos, todo fue el tema principal, Cristo. Todo lo que ellos profetizaron, 45 aspectos de su vida con relación a Cristo. Si ahora ya tenemos a Cristo, entonces lo que ellos profetizaron de Cristo llegó hasta ahí. Porque ahora tenemos a Cristo. ¿Entienden? Esa es la idea de por qué dice, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Dice, Dios nos habla por el Hijo. Hebreos 1 del 1 al 2. Ese sí me interesa leerlo. Hebreos 1 del 1 al 2. Que alguien que lo lea. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar ahora? Por el Hijo. Cuando dice por el Hijo, está hablando todo lo que la Escritura enseña acerca del Hijo. ¿Y cómo nosotros le llamamos a todo lo que la Escritura enseña acerca del Hijo? Ustedes lo han aprendido aquí en esta clase. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo? A ver, hoy le escuché la palabra. El Evangelio. Quiere decir que ahora la profecía tiene que ver con el Evangelio. Eso es lo que hablan los profetas. Los profetas hablan hoy día del Evangelio. ¿Okay? O por lo menos después de Cristo. Es lo único que tienen que hablar. Dios ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Okay? Es acerca del Evangelio. ¿Por qué?
porque todo lo referente a Cristo está cumplido. Lo único que falta es su coronación, y para su coronación tenemos el Apocalipsis, que también está revelado en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Es decir, que lo tenemos completo, todo lo que nosotros querramos saber acerca del Hijo. A la luz de todo lo estudiado, entonces decimos, los profetas profetizaron hasta Juan de Cristo. Dios ahora nos habla por Cristo. Quiere decir que lo que los profetas del Nuevo Testamento profetizaban era de Cristo. ¿Ok? Y se está refiriendo al Evangelio de gracia. Fíjense, ojalá hubiéramos podido el tiempo de leer esto. Efesios 3, del 1 al 12, ustedes léanlo en su casa, para que ustedes vean que el Evangelio de gracia que nosotros conocemos y predicamos hoy, era algo que el mundo antiguo no lo conocía. ¿Ok? Efesios 3, del 1 al 12, pero sí quiero leer un versículo de ello. Vayan ahí a Efesios, para que entiendan que este es el mensaje que ahora dicen los profetas. Efesios 3, del 1 al 12. El 5, después el 9. Pero fíjense el 5. Misterio que en otras... tengo que leerlo desde el principio, lo siento. Estoy luchando contra el tiempo, pero dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, ¿ve? Es la gracia de la que se está hablando aquí, que me fue dada para con vosotros, que por revelación o profecía me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Entienden? Ahora dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Lo que nosotros tenemos, el misterio de la gracia, el Evangelio, ¿ok? Ahora estos profetas tenían que darlo a conocer. Para que ustedes entiendan que no estamos hablando aquí de cosas subliminares ni nada de eso. No. Profecía tiene que ver con predicar el Evangelio. Una gracia que antes no fue conocida, que ahora se ha dado a conocer este misterio a nosotros. Y como ellos no tenían esto, tenían que haber profetas que oralmente anunciaran lo que nosotros ya tenemos escrito. ¿Entienden? ¿Okay? Porque yo lo veo claro. ¿Ok? Exactamente, nosotros tenemos la gran bendición que no solamente tenemos la gracia, sino la tenemos escrita. En aquel tiempo esto no estaba escrito. Y estos misterios tenían que ser comunicados oralmente, y para comunicarlos oralmente estaban los profetas. ¿Ok? Por eso es que tenemos escrito en el Nuevo Testamento esta transmisión en forma de oral, que Pablo exalta sobre el don de lenguas. Si usted lee 1 Corintios 14, usted se va a dar cuenta ahí donde habla de la profecía. Cada vez que diga profecía, no piensen en predicción, porque la palabra profecía no es nada más predicción, abarca el otro aspecto de la enseñanza. ¿Ok? El otro aspecto de la enseñanza. Entonces, lo que habla Pablo en 1 Corintios 14 es la transmisión del Evangelio oralmente. Él decía, yo prefiero hablar en profecía que sea clara y entendible que no en lenguas y que nadie me entienda. Porque él decía, yo prefiero, y precisamente se les manda a todos a profetizar. ¿Okay? Quiere decir a evangelizar. Cuando habla Pablo en 1 Corintios 13, del 8 al 10, y dice, las profecías se acabarán, lo que hace referencia es que cuando Cristo venga ya no vamos a tener necesidad de evangelizar. ¿Ok? Ahora, tenemos el caso aquí de Ágabo, que él predijo un acontecimiento futuro, él predijo un hambre.
que iba a acontecer. Entonces, habiendo dejado plasmado que la profecía, lo primordial, lo más esencial es la enseñanza, vamos a traer a la mesa las predicciones. ¿Ok? Pero recuerden, siempre en un aspecto secular, siempre en un aspecto de menos importancia que lo que es la enseñanza, la profecía como enseñanza. ¿Se recuerdan que dijimos que Dios, todos los acontecimientos importantes, Él los preanunció? ¿Ok? Bueno, Dios quiso acontecimientos importantes durante el tiempo de Hechos, usar a personas como Ágabo para decir, ¿sabe qué? Va a venir una tremenda hambre, y en efectivo eso llegó a suceder en el año 46 después de Cristo, según el historiador romano Josefo, porque esta predicción sirvió para que la iglesia se preparara, porque por eso fue que inmediatamente recogieron una ofrenda para enviar. Muchas de estas predicciones fueron conservadas, Dios las quiso conservar en el canon de las Escrituras, y muchas otras no. ¿Ok? Pero por ejemplo, Ágabo no solamente predijo lo del hambre, sino también después vamos a ver que predijo el encarcelamiento de Pablo. Pero cuán importante no fue esto en la vida de Pablo. Quiere decir que, según mi propia opinión, veo que las predicciones son grandes acontecimientos. En cuanto a las privadas, yo las tengo que poner en el mismo nivel que tengo los sueños y las visiones. ¿Okay? Y les voy a decir cuál es mi posición en cuanto a esto. ¿Okay? Yo quiero jugar una posición neutral. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer en Isaías, donde dice que Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Ahora, eso sí, no hay un versículo en el Nuevo Testamento que me diga a mí que yo le tengo que prestar atención a las predicciones privadas, o que tengo que estar al tanto de ellas, porque Dios me va a hablar algo a través de ellas. Eso sí, no está en la Biblia. No lo encontramos. Pero si Dios, hay personas que dicen que sí, que la han experimentado, hay personas que no han tenido tales experiencias. Por eso yo, más que todo, más que respetar a las personas, más que todo respeto a Dios. Yo no soy quien para decir, no, Dios, tú no puedes hacer esto, o tú haces esto, o tú lo que... Él hace lo que Él quiere, con el que Él quiera, con las cosas que Él quiera usar. Yo no he tenido las experiencias, pero tampoco puedo entonces decir, eso sí, todo lo que encontramos en la Biblia fueron acontecimientos sumamente importantes. No solamente involucraban a una persona en particular, tenían que ver con el Evangelio, con la iglesia, con el reino. ¿Ok? Predicciones privadas que me dijeran a mí, tú sabes que hoy no salgas de la casa porque te va a ocurrir un accidente, no la encontramos en las Escrituras. No la encontramos. ¿Por qué? Porque todo creyente, haya tenido experiencia o no haya tenido experiencias, todo creyente sí tiene al Espíritu Santo como guía y consolador. Tiene la palabra que lo enseña, por eso que ya no necesitamos nueva profecía, porque ahora tenemos la palabra. Tiene al Espíritu Santo como guía y consuelo, y lo demás se lo deja a Dios. Si usted tiene una visión, un sueño, una predicción, lo que sea, compruébelo con todo lo que nosotros hemos dicho aquí acerca del profeta, la profecía, los mensajes. Compruebe si viene de Dios. Yo no soy quien para decir Dios no puede hacer esto, Dios puede hacer esto. Simplemente estamos viéndolo a la luz de la palabra de Dios. No hay tiempo casi para comentarios, pero bueno, ¿alguna pregunta de lo que nosotros hemos estudiado? Ok, Anita. Los versículos que usted dijo que se trataban golpear la peña. Es Éxodo 17 y 1 de Corintios. Primera de Corintios 10:4. Hermana. Sí, pastor, yo quisiera que si podía aclararme por qué, por ejemplo, el mismo que usted me toda la manaquillas, el mismo versículo.
siempre cuando hablan del profeta que venía, ¿no? Aquí lo que dice, aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Por qué Elías, porque Elías es el representante del ministerio profético. No es que iba a venir Elías encarnado, sino que él es el que representa. Mira, Moisés representa en la escritura la ley. Elías representa el ministerio profético. Por eso es que ponen a Juan el Bautista como... Exactamente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con relación a la clase, lo que hemos estudiado? ¿Alguna aclaración? Nos quedan 2 minutos nada más. Pero pienso de que ha sido claro, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos de por qué está el ministerio profético en el Nuevo Testamento, en la lista de los dones, pero más que todo, ¿a qué se está refiriendo con el ministerio profético? Que era evangelizar. Y si hay casos de predicciones, o sea, casos evidentes que Dios quiso usar como Ágabo. O sea, no los podemos tampoco quitar, pero todo esto viene a ser secular o secundario en cuanto a lo que es verdaderamente el don de profecía. ¿Alguna pregunta o algo más? ¿Algún comentario? En la iglesia pentecostal hablan mucho de profecía, que la gente va a profetizar, que van a ser profetistas, que van a ser profetas. Yo respeto, hermano. A mí me gusta respetar lo que los otros creen. Si esto está aquí, habla aquí, Nuestra responsabilidad, como dice, es apegarnos a las escrituras y cada cual Dios le revele lo que quiere, lo que... Pero que esta gente van a decir que, porque por ejemplo, como dijeron muchos, esto es un disparate que dijeron, que era una profecía, que se la reveló a fulano, que la Torre Gemela la iban a... Eso es una cosa que no está correcto. No. Yo entiendo eso. Claro, no son todos. No, pero si hay bautistas también que dicen ser profetas y todas las cosas, eso está de ambas partes. Por eso nosotros no podemos hablar aquí de denominaciones. Nosotros lo que tenemos es que nosotros estudiar la Biblia y nosotros llegar a nuestras conclusiones de acuerdo a nos guía el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí. Como bautistas, tenemos que estar pegados a esto. Cuando uno oye cosas, como usted dijo, su opinión. Sí. Dios hace las cosas como Él quiere. Si llegaron los profetas en el Viejo Testamento, hasta Juan, de ahí para acá surgieron que se iba a profetizar que el Evangelio. El Evangelio. Es una cosa real. Ahora, lo que yo quiero que salgan de aquí no fue solamente el Evangelio, la enseñanza, lo que está dentro del ministerio profético. Sí está la predicción como vidente y por eso tenemos el ejemplo de Ágabo. Ahora, lo que Ágabo profetizó, que vino de Dios y se cumplió, fue algo de mucha importancia. Para la iglesia sobre todo lo que es Dios usa es para el creyente, para la iglesia. Por eso cuando son predicciones ya que involucran cosas del mundo así. Ajá. Claro, mucho cuidado. Yo no juzgo, no juzgo a ningún hermano. Yo por eso estoy orgulloso de ser bautista y por eso estoy aquí en los bautistas, porque entiendo que es la que interpreta correctamente la Biblia, porque si yo entendiera que fuera otra, fuera de otra. Si estoy aquí es porque entiendo que interpreta correctamente la Escritura, pero déjame decirle, no me hace perfecto. Lo que pasa es que en nuestra finitud nos es a veces imposible reconocer nuestros errores y en qué estamos nosotros fallando. Pero de que seguro estamos fallando en algún aspecto de nuestra vida. De seguro porque perfectos no somos. Pero ya que nos agrupamos, pues prefiero agruparme donde se apegue más a la interpretación de las Escrituras. Un hermano de esto, nos pregunta y ya vamos aquí seguro y se me lo que dice aquí. Bueno, por lo menos hoy hemos aprendido un poquito más acerca del ministerio profético, del mensaje de las profecías y del objetivo que tiene Dios. Y sobre todo que Dios hace lo que Él quiere. Eso lo dijimos al principio. Nos ponemos en pie y nos despedimos.